¿Quiénes son los autores de los libros de la Biblia? Esencialmente por encima de los autores humanos, la Biblia fue escrita por Dios. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia de manera que, aunque utilizaban sus propios estilos de escritura y personalidades, aún así registraron exactamente lo que Dios quería que se escribiera. La Biblia fue dictada por Dios, sino que fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por Él. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diversas procedencias a través de un periodo de 1500 años. Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue un pastor, Lucas fue un médico. A pesar de haber sido escritas por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al mismo único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación, Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, Hechos capítulo 4, versículo 12. Pocos libros de la Biblia, junto con el hombre de quien la mayoría de los eruditas bíblicos asumen que es el autor, así como la fecha aproximada de su autoría. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Moisés. 1400 antes de Cristo, Josué 1350. Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Samuel, Natán, Gad, de 1000 a 900 antes de Cristo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jeremías de 600 antes de Cristo, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esdras 450 antes de Cristo, Esther, Mardoqueo 400 antes de Cristo, Jod, Moisés 1400 antes de Cristo, Salmos, muchos diferentes autores, principalmente David 1400 antes de Cristo. Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Salomón 900 antes de Cristo, Isaías 700 antes de Cristo, Jeremías, Lamentaciones, Jeremías 600 antes de Cristo, Ezequiel 550 antes de Cristo, Daniel 550 antes de Cristo, Oseas 750 antes de Cristo, Joel 850 antes de Cristo, Amos 750 antes de Cristo. Abdías
600 antes de Cristo, Jonás, 700 antes de Cristo, Miqueas, 700 antes de Cristo, Nahum, 650 antes de Cristo, Habacuc, 600 antes de Cristo, Sofonías, 650 antes de Cristo, Ageo, 520 antes de Cristo, Zacarías, 500 antes de Cristo. Malaquías, 430 antes de Cristo, Mateo, 55 después de Cristo, Marcos, 50 después de Cristo, Lucas, 60 después de Cristo, Juan, 90 después de Cristo, Hechos, Lucas, 65 después. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Pablo, de 50 a 70 después de Cristo. Hebreos, desconocido más probable, Pablo, Lucas, Bernabé o Apolo, 65 después de Cristo. Santiago, 45 después de Cristo. Primera de Pedro, segunda de Pedro, 60 después de Cristo. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, 90 después de Cristo. Judas, 60 después de Cristo. Apocalipsis, Juan, 90 después de Cristo. Hola hermanos, la paz de Dios. Esta es mi participación, que consta de los libros y sus separaciones. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Histórico, Jueces, Josué, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Pentateuco, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Joquías, Miqueas, Nahú, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Evangelios, San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Cartas Paulinas, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Eclesiastés, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Cartas generales, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas. Histórico, Hechos y proféticos, Apocalipsis. La paz de Dios, hermanos, mi participación es la siguiente. ¿Sabías que el nombre de la Biblia proviene del latín Biblia y del griego Biblia, que significa conjunto de libros? ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente? Los investigadores creen que fue entre 1500 a.C. y 100 después de Cristo. Buenos días hermanos, la participación que me tocó el mes de la Biblia es esta. ¿Sabías que el libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías? ¿Sabías que la Biblia está disponible en 532 idiomas y 2833 lenguas y continuará traduciéndose a más idiomas? Amén. La paz de Dios, hermanos. En este mes de la Biblia me tocó esta participación. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 3200 profecías cumplidas dentro del periodo bíblico o desde que fueron escritas? Asimismo, existen otras 3100 profecías aún por cumplir. ¿Sabías que en la Biblia solo hay dos hombres aparte de Jesús que fueron al cielo sin morir? Enoc y Elías. Génesis 5 del 22 al 24, Segunda de Reyes 2:11. El nombre más largo de la Biblia es Maher Shalom, Isaías 8:3. ¿Sabías que el Antiguo Testamento se escribió más de 1000 años y en el Nuevo Testamento entre los 5 o 75 años? Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos. Esta es mi participación. ¿Tú sabes que Esther 8:9 es el capítulo más largo de la Biblia? ¿Tú también sabías que la Biblia tiene 1189 capítulos y 31.103 versículos? La paz de Dios, hermanos.
Yo les voy a mencionar algunos datos curiosos que me llamaron la atención. Uno, ¿sabías que el libro de Génesis es el primer libro y significa el principio? Y el último libro de la Biblia es Apocalipsis y significa el final. Otro dato súper curioso es que el hombre que vivió más años fue Matusalén, 969 años. Génesis 5:27.